propio Tribunal Constitucional en las ocasiones que han anulado decisiones del Poder Judicial han sido todos sustentados en el cumplimiento objetivo de los requisitos que la normativa procesal penal establece. Y claro, cuando han sido mal utilizados, que es otra cosa, es ahí donde el juez constitucional aplica proporcional y dice, mira, tu razonamiento es indebido por tales o cuales razones. Pero el pronunciamiento va por otro lado. El pronunciamiento crea obligaciones más allá de lo que la ley establece. Y bueno, puede parecer bueno, pero también puede terminar convirtiéndose en pernicioso si sobre pretexto de esas exigencias, porque no son simples recomendaciones, si sobre pretexto de esas exigencias termina periclitando, ¿no?, ya sea el Ministerio Público, que es el principal afectado en esta ocasión, o la propia judicatura ordinaria, por tener que desplegar un esfuerzo bastante más amplio del normal para tener que justificar las razones por las que adopta una decisión. Las razones por las que adopta una decisión, por supuesto, deben estar fundamentadas. No se necesita hacer un enorme discurso para ello, no se necesita publicar una monografía para eso. Las pautas deben ser objetivas. Poniéndonos en la hipótesis de que efectivamente todo esto haya que dejarlo, ¿no es cierto?, bien en claro a título obligatorio. Lo que quiere en el fondo esta resolución que estamos comentando es ¿qué cosa? Que además de haber cumplido con alegar en pro de esos requisitos a los que se refiere la normativa procesal penal, en cada oportunidad que se decrete una medida restrictiva de libertad, el representante del Ministerio Público, a su vez, ¿no?, tenga que justificar si la medida que está solicitando es consecuente con la regla de idoneidad, es decir, si contribuye al cumplimiento de ciertos objetivos en materia constitucional, de que justifique también si la medida es la única posible en el caso concreto, juicio de necesidad, y además, si fuese el caso, que verifique si la eventual adopción de esa medida colisiona con otros derechos fundamentales, juicio de proporcionalidad en sentido estricto, en cuyo caso hay que optar por el mal menor y por lo tanto decidir en pro de una medida restrictiva de la libertad solo en casos estrictamente necesarios. Bueno, eso ustedes lo saben perfectamente, pero ese raciocinio normalmente lo hacen los jueces constitucionales. Que lo hagan los jueces penales puede ser una buena intención, pero las buenas intenciones hay que implementarlas progresivamente, no obligatoriamente cuando de pronto los insumos, ¿no es cierto?, o las propias atribuciones ordinarias establecidas por ley dan otro tipo de caminos prioritarios, otro tipo de responsabilidades elementales. Es como si al Tribunal Constitucional, además de las atribuciones que tiene, lo obligaran, por ejemplo, a través de una norma cualquiera X, o que crea un mandato del legislador, lo obligaran a hacer otro tipo de atribuciones que de repente no tienen que ver mucho con lo constitucional. Entonces el tribunal diría, un momentito, mi tarea central es la constitucional. ¿Quieres que haga otras cosas? De repente me gusta, puedes hacer más cosas, pero lo principal para mí es la materia constitucional. Eso es lo que yo veo de esta resolución. Y evidentemente, siendo este un tema que veo en esta resolución, ¿no?, creo que mi visión frente a la misma, a pesar de ser desde el punto de vista finalista, optimizadora desde el punto de vista de la forma y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, que acabo de poner, me parece bastante crítica, bastante polémica, por decir lo menos. ¿Correcto? Bueno, en resumidas cuentas, eso es lo que yo he observado de esta resolución. Puede que existan personas que tengan un temperamento diferente en cuanto a la visión que plantea la misma, pero yo les confieso con toda honestidad que me asaltan enormes dudas acerca de si ponerle mandatos al Ministerio Público desde el punto de vista formal es correcto. Si además es razonable en un contexto en que quien resuelve no es el Ministerio Público sino el Poder Judicial, y si por el contrario se compadece con la idea de imponerle más cargas de trabajo al Ministerio Público cuando ya tiene suficientes a la luz de lo que la propia normativa procesal penal le ha establecido. Bien aplicado el Código Procesal Penal, que además es un código bien garantista, como ustedes lo saben, va a tutelar plenamente los intereses de los justiciables y particularmente los intereses del procesado. Bien aplicado. No veo por qué necesitamos crear más fórmulas garantistas aparte de un código que ya es garantista. El hipergarantismo o la necesidad de crear fórmulas excesivamente intuitivas en escenarios tan conflictivos como los que ahora nos toca vivir, y de hecho lo estamos viendo todos los días, no sé si sea ahorita la mejor fórmula. Pero bueno, yo dejo esto abierto al debate y por supuesto me someto a todas las preguntas que ustedes o cuestionamientos que ustedes consideren pertinentes. Yo esto es lo que he podido explorar de la revisión que he hecho de esta resolución. Volveré a reiterar que sí tiene aspectos positivos. Todo el desarrollo respecto a los criterios que establece el código o las normas procesales penales es impecable, y eso sí hay que aplaudir.
y eso hay que fomentarlo, ¿correcto? Y además, si tiene más, exigirle eso al Ministerio Público, porque el Código lo dice, y el Código se ha creado para que todos lo respeten, no solamente el Poder Judicial, sino todos los poderes públicos. Pero cuando el Poder Judicial le dice al Ministerio Público, además de tu trabajo, vas a hacer esas otras cosas, que vas a asumir estas cargas que yo te impongo, ya es donde yo veo que la cosa no es tan clara como de pronto podría parecer. Pero bueno, lo dejo a su criterio, y por supuesto dejo abierto también la posibilidad de que me pregunten todos aquellos aspectos que ustedes consideren pertinentes. Gracias. Bien, quedan para que el público pueda hacer las preguntas que consideren pertinentes. ¿Alguna pregunta? ¿Dispone de alguna pregunta a nuestro expositor? Muchas gracias por la exposición, en verdad estábamos con ganas de escuchar los comentarios, es muy bueno, le agradecemos por ello. Hemos tenido oportunidad de hacer esas audiencias de proceso inmediato acá en Lima Norte, y justamente en base a esa casación se ha dividido pues, el debate, y obviamente lo que usted dice es cierto, ¿no? El fiscal siente que es una carga fundamental ese extremo, pero la norma también habla de que tiene que ser recurrirse al juicio, no tanto al juicio proporcional, sino la norma procesal dice que tiene que ser recurrirse a la proporcionalidad en algunos artículos de las medidas cautelares, ¿no? De repente por ahí la Corte Suprema se ha decantado por esa parte, ¿no? De querer incorporar un juicio de constitucionalidad a la hora de la medida como tiene implicancias en derechos fundamentales. Pero en verdad lo que usted dice también nos preocupa porque como quiera que el juez ahora ha dividido el debate, le obliga al fiscal, los fiscales no están poniendo objeción en los casos que se plantean, no están haciendo el análisis que usted ha hecho, ¿no? Simplemente explican por qué consideran que la libertad puede restringirse porque, bueno, se busca el éxito del proceso, una pena ya adelantada, más o menos que se puede garantizar la ejecución de la pena porque el caso es grave, y que es la única alternativa porque esa persona, bueno, adoptó su peligro procesal es alto, y lo fundamental en ese sentido, o sea, en la práctica, en los casos que hemos tenido, en pocos casos se ha llegado a establecer ellos, ¿no? Pero también preocupa de que ahora con la opinión que tienen nos digan también no estamos obligados a fundamentar, ¿no? No nos compete, es una obligación de usted como juez, porque así está establecidas las reglas, y puedan entender también que, como usted dice, no lo ha desarrollado la Corte Suprema para decir qué conflictos hay, ¿no? Porque también hay que ver que es un problema para nosotros, porque si no también se nos va a exigir después en la sentencia, ¿no? Así como se está exigiendo en la medida cautelar, vayan a decir que ahora también en la sentencia tenga que decir el juez por qué es proporcional dictar una efectiva y no una condicional, ¿no? Entonces creo que en parte, bueno, estamos plenamente de acuerdo con la parte que usted hace, pero la parte práctica se está implementando, o sea, los fiscales en algunos casos están fundamentando el por qué es proporcional la medida, y otros solamente dicen en la interpretación de la prohibición de exceso, nada más que no es excesiva ponerle la medida que están pidiendo, ¿no? Entonces hay una motivación todavía, ahorita todavía tenemos pocos casos, y bueno, esperaremos que pase ello, ¿no? Pero ¿qué le parece si en el caso de la sentencia también de repente se nos va a querer exigir también que hagamos un juicio de proporcionalidad, ¿no? O de repente en otra medida aplicando analogías de repente para favor del procesado, de repente la medida de comparecencia con restricciones u otro tipo de medidas, ¿no? Como son las medidas limitativas de derechos, ¿no? ¿Qué le parece, no? Sobre lo que estamos comentando, ¿no? Le agradezco mucho su pregunta. Está fuera de toda duda que cuando el representante del Ministerio Público participa de una audiencia,
tema ahora es organizado fuertemente. Evidentemente alguna referencia tendrá que hacer a la justificación de la medida, ¿no?, que está solicitando. No se trata simplemente de decir pido que a una persona se le prive de su libertad. El código dice, no sé, totales o cuáles cosas objetivamente, y bueno, usted tiene que hacer lo que el código dice. Algún tipo de argumentación tendrá que existir en relación con la justificación de la medida, con la necesidad de la medida para los objetivos del proceso penal. Pero una cosa es exigir esos elementos de raciocinio obvios, elementales, perfectamente justificados, y otra cosa es exigir a título imperativo, ¿no es cierto?, a título de mandato obligatorio, porque eso es lo que está creando el pronunciamiento que estamos comentando, ¿no?, todo un análisis respecto de cada uno de los requisitos del juicio de proporcionalidad. Es más, les doy un detalle que no deja de ser sorprendente. ¿Saben cuál es ese detalle? Miren lo que dice. Fíjense ustedes. Miren lo que dice el fundamento 22, bueno, el punto 22. Se fundamentará la proporcionalidad de la medida cautelar solicitada, la magnitud del riesgo procesal acreditado, así como su duración. Y luego agrega, el fiscal debe motivar en su requerimiento escrito, conforme al artículo 122 del Código Procesal Penal y en las alegaciones, demostrando por qué es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Ustedes saben de que quien, ¿no es cierto?, conoce el juicio de proporcionalidad no necesita aplicar las tres medidas. ¿Lo saben? Bueno, yo les voy a recordar lo siguiente. El juicio de proporcionalidad es una técnica que se utiliza en el ámbito jurisprudencial para determinar el grado de intensidad en la afectación o no de un derecho fundamental. Es decir, yo hablo de proporcionalidad cuando quiero verificar hasta dónde puede limitarse o restringirse un derecho fundamental. Pero ¿sabían ustedes que yo no necesito necesariamente hacer los tres test o pasar por los tres exámenes? Hay causas que caen con uno solo, con uno solito. Hay causas que necesitan de los dos test. Y las más difíciles, lo que en jurisprudencia constitucional llamamos casos difíciles, esas son las que necesitan los tres test. El acuerdo al que se refiere el 22 pareciera no entender de que el fiscal está obligado a hacer un raciocinio de los tres elementos, por eso no lo hace ningún juez constitucional. Hay causas que caen solamente en el test de idoneidad, en el test de idoneidad nomás. No necesito bajar ni a necesidad, ni necesito bajar a proporcionalidad. Entonces pongo algo que ni siquiera es obligatorio para el juez constitucional en todos los casos, si es obligatorio para el juez penal en todos los casos. O sea, es una falta de comprensión respecto a la naturaleza del juicio de proporcionalidad también. Porque el juicio de proporcionalidad es una técnica que me puede ayudar, pero no tengo por qué agotar todas sus fases en todos los casos. Eso depende de cada caso. Y sin embargo acá aparece un mandato donde tengo que pasar por las tres fases, por las tres, que yo haga una referencia, como usted bien ha dicho, doctor, una referencia a la naturaleza restrictiva de la medida y a la eventual justificación y necesidad que tiene, me parece muy bien, hay que aplaudirlo, eso sí, pero que obligue a hacer todo un desarrollo, que es otra cosa. Porque yo le voy a poner el análisis de otra perspectiva. ¿Qué sucede si no fundamento bien al estilo de lo que me establece el pronunciamiento que estamos comentando, sino que hago una referencia vaga y elemental al juicio de proporcionalidad? ¿Quién va a reclamar? Va a reclamar el procesado. Y probablemente, ¿por qué? No porque le dé la gana, es porque lo ampara eso. Ese es el procesado el que va a decir, un momentito, señor, ¿sabe? La decisión es arbitraria, porque tenía que haberse pronunciado sobre los tres test. Sobre los tres. Usted le podría decir, no señor, está equivocado, no era necesario pronunciarse sobre los tres test, bastaba con uno. No, la ley, perdón, el pronunciamiento dice los tres. Y si nos encontramos con un juez constitucional, ahora se habla del juez constitucional, que aplica manumentaria las cosas, les va a decir, sí, pues fundar su demanda de habeas corpus. ¿Por qué? Porque usted no razonó de las tres maneras. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, me parece que la intención no es mala, pero hay que implementarla prudentemente. Aplicarla obligatoriamente desde arriba, y más aún a quienes no están acostumbrados mucho a trabajar con este tema constitucional, les puede ocasionar enormes problemas. Ustedes como colegas no lo ven todavía, porque ustedes normalmente ven la cosa desde, o sea, de abajo hacia arriba, pero pónganse en la otra perspectiva, el del afectado por una medida restrictiva de libertad. Ese es el que va a reclamar, y ese es el que va a calificar tanto las decisiones de los jueces, como ahora, por virtud de esto, los pedidos del Ministerio Público como arbitrarios. Y los va a calificar de esa manera, ¿por qué? Porque ahora es obligatorio cumplir con algo, y a esa
obligatoriedad es que están sujetos en los términos que acabo de plantear. Cuando les acabo de demostrar, y basta con que revisen cualquier sentencia del Tribunal Constitucional para que así lo verifiquen, que no es necesario pasar por los 3 test del juicio de proporcionalidad. ¿Correcto? Entonces, de eso se trata principalmente. Está creando un requisito de procedibilidad que la ley no establece. O sea, está creando una cuestión previa para diciéndole que el fiscal debe tener un escrito decir eso, cuando viene la ley dice que es un requisito previo para poder incoar su proceso inmediato o la implementación de cargo. El acuerdo dice que en el escrito de requerimiento tiene que desarrollarse el juicio de proporcionalidad y desarrollarse en consumación a los 3 elementos. ¿Correcto? Inclusive hasta lo invita a que haga una tarea que, desde esta perspectiva pedagógica, sería hasta ociosa. ¿Y qué sucede si va a estar con un solo requisito? ¿Para qué los otros? Entonces, de eso se trata. Porque quien va a reclamar, no va a ser el juez. Quien va a reclamar es el justiciario. Porque ese señor se va a percatar en que hay cosas obligatorias. Y así como en el pasado le reclamaba porque no observaban el código, ahora le va a reclamar también porque no observan la jurisprudencia obligatoria. ¿Y ponen alguna otra pregunta? Buenas noches, felicitándole por la ponencia, trabajo del Ministerio Público. Estos decretos legislativos nos obligan a trabajar con 2 códigos paralelamente. Yo no sé si alguien puede ser musulmán y también puede ser católico al mismo tiempo, las filosofías son diferentes, permítanme esa comparación. Pero estos decretos legislativos nos obligan a investigar asuntos con los 2 códigos paralelamente y nos parece que el trabajo ya es desproporcionado por el Ministerio Público. Máxime que en la parte final de estas normas se establece que no se dará un centavo al Erario Nacional para poder darnos las facilidades logísticas y de personal necesarias. Fíjese, doctor, nosotros, los fiscales, trabajamos en Lima Norte con más de 26 comisarías. Trabajamos también con varias divinclis, que, a la vez también tienen jurisdicción según su normatividad policial. La divincli de Chorrillos puede venir a detener a Comas y el fiscal tendría que ir hasta Chorrillos y en menos de 24 horas presentar una denuncia impecable, con todo el filtro de constitucionalidad y de garantismo que pueda tener. Estamos sujetos a mucho peligro que se nos presenten habeas corpus, denuncias o que nos expongamos a los escándalos que hemos visto en los últimos días. Esto se agrava cuando son 2 o 3 o 4 detenidos. Imagínense hacer el juicio de proporcionalidad que se nos exige para los 4 casos en menos de 24 horas, tomarles las declaraciones, sacar los testigos, a más de que los reglamentos de aplicación, los protocolos nos exigen ahora notificar en los domicilios a cada uno de los procesados y algunas otras exigencias de carácter operativo que nosotros realmente no contamos con la parte logística necesaria. No hay carros, no hay presupuesto, no hay movilidades, a veces hasta la luz no se favorece con los apagones. Hay un montón de situaciones que cuentan para las 24 horas. Y le voy a contar, y es necesario, creo, en este espacio poder decirlo, ¿no? A veces nosotros, los fiscales, no podemos, el sábado, domingo, feriado, en las noches, no tenemos acceso a los registros informáticos. Imagínense que no tenemos acceso directo al registro informático de menores. Cuando hacemos las peticiones de prisiones, necesitamos verificar el arraigo domiciliario, el arraigo familiar, laboral. No contamos con el registro informático necesario para poder ingresar al registro de menores, tampoco el registro migratorio, tampoco podemos saber los antecedentes policiales, los antecedentes judiciales, los registros están incompletos. Si viene a firmar un detenido, si es reincidente, en realidad se nos ha hecho un mundo de complicaciones estos decretos legislativos, por cuanto estamos operando paralelamente
que tenemos como norma supletoria el Código Procesal. No es cierto que no esté vigente. Muchas instituciones, creemos que más del 70% de instituciones del nuevo código están vigentes, pero a la vez estamos con el proceso inquisitivo. Yo creo que lo que usted ha dicho es algo bastante interesante, que habría que ver cómo se aplica aquí en Lima Norte. Se nos ha dicho que somos una corte muy garantista, o por lo menos los señores del Poder Judicial de acá de Lima Norte no actúan como los fiscales de Lima, o como los jueces de Lima, o los fiscales de Lima Norte exigen mucho más a la policía que los fiscales de Lima Centro. Siempre nos dice la policía, ¿por qué usted exige eso? Si en Lima nosotros presentamos así, no nos pasa nada, y no sé cuántos. Es una lucha de minuto a minuto. Sentimos que caminamos por el filo del precipicio a cada minuto, porque no se trata de que esto se va a solucionar de acá a un tiempo. Señores, ahorita está pasando, en este momento, es necesario tomar medidas. Muchas gracias. Permítame hacer un comentario brevísimo sobre su muy interesante intervención, también de una manera anecdótica. Cuando yo en la década de los 80 practicaba en un juzgado penal aquí en Lima, el que menos quería trabajar en el Ministerio Público en esa época, porque el trabajo fuerte estaba en ese momento producto del sistema procesal penal en el Poder Judicial. El Ministerio Público, por el contrario, ¿no? Tenía locales modernos, una infraestructura moderna. Al Ministerio Público le llegaron por primera vez las computadoras, etc. No tenía tanto trabajo. Las normas han cambiado con el paso de los años y ahora la gran cantidad de trabajo se ha concentrado en el Ministerio Público, se han invertido totalmente en los papeles. Entonces ahora trabajar en el Ministerio Público es tremendamente complejo, por eso yo, ¿no es cierto?, los envidio a aquellos que quieren ser fiscales de alguna manera, porque la tienen que pasar muy dura, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de los jueces, que también es fuerte, pero evidentemente ahorita, producto de los cambios en el proceso penal, las cosas están así. En ese escenario, yo no digo que no debemos propender hacia fortalecer instituciones que a la larga contribuyen a una correcta administración de justicia y a fomentar ese garantismo con el que a la larga todos estamos de acuerdo. Pero la adopción de ese tipo de medidas no puede ser manumilitaria e inmediata. Hay que aprender a aplicarlas, pero acorde con lo que es nuestra realidad. Y nuestra realidad es dramática. La realidad del Ministerio Público es dramática. Yo creo que en ese contexto, si queremos cambiar las cosas, hay que hacerlo de modo progresivo, no de la noche a la mañana. Si establecemos criterios obligatorios que en lugar de coadyuvar a la tarea, en este caso el Ministerio Público, más bien la van a terminar complicando, yo creo que en el fondo no estamos haciéndole un favor muy adecuado, ¿no es cierto?, a la función, ¿no?, de justicia con la que todos estamos comprometidos desde nuestras respectivas instituciones. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Sáenz, buenas noches. También soy del Ministerio Público. Y en efecto, lo hemos entendido correctamente lo que debe ser la proporcionalidad en la medida de prisión preventiva como consecuencia de esta casación. Entonces, yendo ya para efectos prácticos, usted sabe que siempre hay dos posiciones respecto a si una casación es vinculante al Ministerio Público o no es vinculante para el Ministerio Público, ¿no? Es esas dos posiciones. Yo por lo menos soy de esa posición en el sentido de que si bien no es vinculante, pero si es vinculante para los jueces y nuestro requerimiento lo van a resolver los jueces, por lo tanto uno debe adecuarse a la casación como Ministerio Público. Entonces, pero yendo a efectos prácticos, como usted nos dice, si la propia norma no nos exige fundamentar esto de la proporcionalidad, entonces ¿cuál sería la recomendación de usted a nosotros los fiscales, estando en una audiencia de prisión? Porque sí, hasta ahora los jueces nos están diciendo, por si acaso, señor fiscal, ya no vamos a discutir estos tres ejes que anteriormente discutíamos. Ahora usted sabe, ahora vamos a pasar a este cuarto, que es la proporcionalidad, y después incluso nos dicen, y pasamos como quinto paso al plazo. Entonces, los primeros, por lo menos hay que ser sinceros, nos quedamos en el aire, ¿no? Ahora la proporcionalidad, no sé, incluso no teníamos de dónde viene esto, ¿no? Si el 268 no nos suena para nada.
y como bien dice usted, pues lo que hemos llevado a los pueblos en la academia, la proporcionalidad es todo un razonamiento, ¿no? Esos tres que tenemos que desarrollar, nos quedamos mirándolo al juez, ¿no? En ese momento. Entonces, por lo que yo entendí usted, ahora, yo en una próxima audiencia que podría tener, es el juez me dice, a ver, vamos a discutir este cuarto eje temático que es la proporcionalidad. Bien, yo lo podría decir, ¿sabe qué? Según la norma procesal del 268 no me exige yo fundamentar este presupuesto, este elemento. A ver, ¿cómo usted nos recomendaría a nosotros los fiscales respecto a cómo absolver o cómo argumentar en ese momento? Ya. Ojo que tampoco les estoy recomendando que se atrincheren, ¿no? O que tomen el local, ¿no? Y digan, no hago cosas que no se condicen o no corresponden con la labor que yo normalmente, ¿no es cierto?, he venido ejerciendo. No se trata tampoco de eso, porque si hay una práctica institucionalizada, ¿no?, mala o buena, ¿no?, recomendable o no, que es la que está estableciendo esta resolución, y lo que queremos es, a la larga, que en algún momento funcione y funcione bien. Tal vez debemos empezar por lo más elemental, por lo más preliminar. Ya, si formalmente tengo que hablar de proporcionalidad, bueno, lo voy a hacer de una manera muy concreta y sumaria, ¿correcto? Y eso me obliga efectivamente a tener que revisar mis, ¿no?, conocimientos de derecho constitucional, llevar un poquito de cursitos y decir, bueno, mira, de hecho, la medida que estoy solicitando no es una medida cualquiera. Sirve para un objetivo. ¿Cuál objetivo? El de administrar justicia, particularmente administrar justicia en el ámbito penal. En el ámbito penal, ¿cuál es el objetivo de la administración de justicia? El descubrimiento de la verdad acerca de si se cometió o no se cometió un delito. Evidentemente, si lo que queremos es que una persona, ¿no es cierto?, vaya de alguna manera preventivamente por un tiempo a prisión, es porque se justificaría, habría una relación directa entre lo que yo estoy solicitando y el objetivo de búsqueda de la verdad. Ahí está la regla de idoneidad. No he necesitado ni 30 segundos para explicarla. 2, correcto. En segundo lugar, ¿es necesaria esta medida? En este caso sí, de repente en otros casos no. En otros casos de repente no es necesaria. ¿Por qué? Porque bueno, pues el delito que se le imputa, ¿no es cierto?, no es un delito de naturaleza compleja. De pronto la persona, siguiendo los criterios ya objetivos que establece el código, ha demostrado desde un principio la voluntad de ponerse a disposición, ¿no es cierto?, de la administración de justicia. En ningún momento eludió la actividad probatoria, es decir, no se justifica de alguna manera adoptar una medida tan severa como la medida restrictiva de la libertad. Por el contrario, si del examen que hemos hecho de esas condiciones que establece el código llegamos a la conclusión que este señor, desde el momento en que le abrieron un proceso penal, lo encontramos en el aeropuerto con sus maletas, ¿eso qué significa? Que es una persona que quiere a toda costa eludir la acción de la justicia. Por lo tanto, en este caso sí se hace necesario. O sea, tienen que vincular los criterios que ya hemos visto, sin necesidad de redundar en el tema, con la necesidad de adoptar esta medida y no otra distinta. Lo del tema de la proporcionalidad propiamente dicha, cuidado, hay mucha gente que no lo conoce. El último test, lo que llamamos ponderación proporcional propiamente dicha, no funciona en todos los casos. Solamente funciona cuando hay conflicto de derechos. Solamente allí. Normalmente casi todos los casos caen en necesidad. Casi todos. Claro, ahora el acuerdo me obliga también, un poquito exquisito tiene que ser. También tienes que bajar a la ponderación o proporcionalidad. Bueno, pues lo que hay que decirle, mire señor, la proporcionalidad se utiliza cuando hay conflicto. Acá no hay ningún conflicto. Aunque podrían haber casos en los que sí. Le pongo un ejemplo. Supongamos que yo estoy pidiendo la medida restrictiva de libertad y se me pasó porque este señor de repente, qué sé yo, es un inválido o de repente sufre de una grave enfermedad. Un momentito, pues ahí hay que ponderar, ¿no? Pedimos una medida restrictiva de libertad y sin embargo no nos hemos dado cuenta que sufre una enfermedad terminal. Un momentito, pues manejemos la cosa de una manera distinta por el conflicto de derechos. Allí sí tenemos que aterrizar en el tema. Podemos hacer toda una charla, todo un curso sobre juicio proporcional y les recomiendo que hagan eso. Pero evidentemente si se trata de fundamentar con sujeción a esa cuarta exigencia que le establece la casación, en función del juicio proporcional tiene que hacerlo de una manera muy sumaria. Lo que a mí me preocupa es otra cosa, que nos encontremos de repente, y lo digo con mayor respeto, con un magistrado que de repente me diga, no señor, no me convence, yo quiero más. ¿Ya? Lo he escuchado 3 minutos, pero no, he escuchado 10 minutos. O sea, eso es lo que podría suceder, ¿no? Bueno, pero no el juez, porque el juez a la larga es un colaborador, es un colega suyo. ¿Saben quién puede reclamar o pitear? La parte. Lo que ha dicho el fiscal no convence a nadie.
Correcto. Ha dicho puras generalidades.